Muy bien, pues vamos a comenzar con la clase. La metodología BIM desde hace unos años ya es más que reconocida en el sector de la construcción, tanto en el ámbito civil, infraestructuras, el ámbito de arquitectura, donde seguramente fue el sector donde mayor entrada tuvo y mayor peso alcanzó en pocos años. Y lo que se está comentando de alguna forma a través de la digitalización de la empresa, la digitalización de la infraestructura, de la planta de proceso, etcétera, es básicamente el reconocer la metodología BIM también en las etapas de operación y mantenimiento. Esas etapas alcanzan, lógicamente, podríamos decir, el 90% de la vida útil de la infraestructura. Empezamos con la metodología BIM en la fase de proyecto, mantenemos la metodología BIM en la fase de construcción y le damos duración en toda la vida útil de la infraestructura. Esto nos va a ayudar a no perder el conocimiento que tenemos de nuestro entorno físico. Es decir, si hemos acabado una planta industrial donde tenemos toda una serie de objetos, elementos, equipos eléctricos, mecánicos, etcétera, podemos traspasar toda esa información digital, es decir, a veces suena muy grande, pero no estamos hablando más que bases de datos tipo CSV hechas con Excel, con SQL, es decir, no es informática de programación, son herramientas muy sencillas, las cuales alimentan el modelo BIM y nos pueden alimentar también o aportar información a plataformas de operación y mantenimiento. Por lo tanto, el Digital Twin es un gemelo digital del modelo de nuestro proyecto a la construcción. También veremos más adelante que hay plantas que ya existen, que se construyeron hace años y los clientes quieren digitalizarlas para controlar en mayor, digamos, profundidad o mayor conocimiento del entorno. Y esa digitalización se hace con tecnologías que ahora después os explicaré. Lógicamente, digitalizar es para tener el entorno físico en formato digital en nuestras bases de datos, en nuestros ordenadores, en las tabletas que emplean el personal de mantenimiento, para que todo el mundo, tanto en el entorno físico como en el digital, trabaje de la única y exclusiva manera que es sobre un único modelo. Yo en más de, bueno, Lorena decía más de 15 años, es que esa información la de hace mucho tiempo, ya pues hace como 20 años que estoy trabajando en el sector industrial y os aseguro que la mayor pérdida cuando arranca una infraestructura es toda la información que pierde del proyecto y de la construcción porque no hay un traspaso digital al operador. Hay un traspaso de kilos y kilos de papeles, de archivos, de carpesanos, carpetas, etcétera, que acaba fotocopiado en no sé cuántas mesas, escaneado en no sé cuántos ordenadores y lógicamente eso es una ineficiencia brutal. Se cifra en que la pérdida de conocimiento entre el proyecto y la explotación está en más de un 60% de la información, lo cual lógicamente es un problema grave. Por lo tanto, la metodología BIM cada vez más se orienta hacia el gemelo digital. Si conocéis la metodología CAD, que es el diseño asistido por ordenador, o la ingeniería asistida por ordenador, entre los años 90, principios del siglo XXI, el 2D ya empezaba a crecer y a madurar hacia el 3D, y fue sobre el año 2010 donde la metodología BIM ya empieza a reconocerse tanto a nivel empresa como a nivel normativo. Las British Standard de Reino Unido, como algunas normativas en el Estado americano, empezaban a reconocer esta normativa y de hecho actualmente hay una, vamos a decir, una nueva norma. Si me permitís un segundo. La EN ISO 19650, ahora la copio y os la escribo en el link, ya reconoce a nivel internacional una normativa de calidad en cuanto a la metodología BIM.
Aquí os lo indico, EN ISO 19650. Está el guión 1, que es la introducción, el guión 2, que es donde más desarrollo se encuentra. Repetiros, en todas las clases, EADIC pone como máxima el aseguramiento de la calidad en cuanto a que hemos de trabajar siempre en el escenario más actual posible. En todas mis clases os doy referencias de la normativa, de los estándares, pensar que es algo que evoluciona muy rápidamente. Igual el cálculo de una cañería o de un asentamiento estructural de cualquier ámbito se viene calculando, o mejor dicho, normativizando de la misma forma desde hace años. La metodología BIM precisamente no sucede eso, ya que es algo que está avanzando a mucha velocidad. Y ahora en el año 2020, donde ya empezamos a tener documentos como el BIM Execution Plan reconocido por diferentes órganos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, como también la normativa ISO a nivel de calidad, son referencias que nos van a ayudar a entender cómo se tiene que armar un proyecto en metodología BIM. Es cierto que cada vez más la metodología BIM alcanza diferentes niveles de complejidad y no todo está en los libros, sino que está en los casos reales. Nosotros trabajamos con casos reales de nuestra experiencia profesional, lógicamente aquellos que no están bajo un contrato de confidencialidad o de exclusividad, y podemos compartir con el alumnado, que son la gran mayoría, no hay ningún problema y de hecho yo siempre envío modelos de proyectos reales para que los podáis abrir con, por ejemplo, Navisworks Freedom, que es un visualizador de Autodesk. Autodesk, lo escribo aquí, Navisworks Freedom, y es software gratuito, el cual nos sirve muy bien a entender la metodología BIM. Entonces, en BIM hablamos de dimensiones, entendiendo que las 3 dimensiones son geometría, es decir, tenemos los ejes de X, Y y Z, que sería pues, el ancho, el largo y la altura, ¿no? Eso ya nos daría una primera dimensión, que es el 3D. La siguiente dimensión sería la 4D, que la tenemos aquí arriba, que sería el tiempo. Es decir, podemos vincular la planificación con el proyecto y darle a un play como si fuera una película y empezar a ver cómo avanza nuestra planificación y cómo en el 3D se va reconstruyendo o va avanzando la obra. Luego tenemos el 5D. A todo esto que os explico, lógicamente en cada clase se trabaja en profundidad y os enseño vídeos y ejemplos. Hoy la Masterclass tiene como objetivo hablar de la metodología del Digital Twin a nivel general y lógicamente cada especialización entra en un eje diferente, ¿de acuerdo? El 5D sería presupuesto, ya es todo un mundo, es decir, el que cada objeto que está modelizado esté referenciado a una base de precios. Y lógicamente, si tenemos algo dentro del modelo 3D, significa que hay una cuantificación, hay un metrado, hay una medición. Es decir, tenemos un muro de 30 centímetros de ancho, de 10 de altura y de 20 de longitud, pues eso nos da un cubicaje. Ese cubicaje y unas cuantías de acero y unos trabajos de encofrado, etcétera, nos va a dar que nuestra base de datos dentro de ese modelo puede alimentar a un programa de desarrollo de presupuestos o de metrados, mediciones, etcétera. Por lo tanto, un proyecto que tenga estas 3 dimensiones tiene todo lo necesario para ser ejecutado y llevar un control muy estricto. Cada cubo que vende un color diferente representa un material o un objeto. En metodología BIM introducimos dentro del modelo los materiales como si fueran objetos dentro de familias de objetos. El siguiente paso para seguir avanzando con el modelo sería la dimensión verde que le llaman o la dimensión de la sostenibilidad o el 6D. Es decir, si tenemos una infraestructura donde hay un material aislante, ese material aislante, cuanto mejor sea, menos gasto energético vamos a tener
en climatización, por ejemplo. Cuanto menos eficiente sea, seguramente será más barato porque será, pues bueno, más fino, más con menor grueso, con menor densidad, lo que sea. Entonces, la 6D lo que nos permite es, cuando hacemos un cambio del proyecto, ver cuál es la eficiencia que va asociada a ese material. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros cómo empiezan a converger un gran número de disciplinas dentro del proyecto, porque estamos trabajando tanto las dimensiones de volumen, tiempo, coste, eficiencia energética y después tenemos la 7D que sería el performance a nivel de operación y mantenimiento, es decir, cuántas horas tiene que funcionar entre mantenimiento y mantenimiento, llegado a tal número de horas de funcionamiento, qué tareas hemos de realizar, cuáles son los permisos de trabajo para esas tareas, qué materiales vamos a necesitar. Y con esto ya cubrimos el 90% de la vida útil del proyecto. Igual estamos cubriendo 50 años de vida de un proyecto. ¿Cuál es lo que podríamos llegar a, por decirlo de alguna forma, a culminar el 100% de la vida útil? Pues los proyectos de derribo o de construcción de una infraestructura. Pero eso también es otro, vamos a decir, otro mundo aparte porque hay empresas de derribos y tal que se dedican ya a hacer ese tipo de dimensionamientos, etc. En cualquier caso, si tenemos un volumen y lo tenemos todo cuantificado, sabemos cuánto material hay y cuántos residuos vamos a sacar de esa demolición. Pues cada uno de estos materiales aportan una información a un sistema. Nuestro sistema va a ser el modelo. Ese modelo va a tener todos los materiales en su interior y los va a tener integrados. Significa que vamos a ver cómo una bomba conecta con un ducto, está apoyada en un macizo o una peana o una bancada. También, lógicamente, estará coordinado con el modelo vamos a decir, el presupuesto, el precio, el tiempo de ejecución y estará compatibilizado su entrada en obra. Es decir, diremos cuándo y de qué manera va a entrar ese equipo y tendrá que ser después de estar lista la obra civil, después de haber cerrado la cubierta del edificio, etc. Y finalmente, la agrupación de cada uno de esos sistemas es una infraestructura. ¿Y por qué os digo esto? Porque si os dijera que por ejemplo, una planta depuradora que tiene 40 edificios, no vamos a poder hacer un modelo donde estén los 40. Tendremos que hacer los modelos en bloques o en archivos diferentes y unificarlos en uno único a nivel de visualización. Es importante que también se entienda que en muchos casos el limitante no es el conocimiento, sino el software. Podemos tener aplicaciones que funcionan, o mejor dicho, proyectos de un tamaño brutal y muy buen conocimiento para ejecutarlos, pero en ocasiones las aplicaciones no, o el software, no tiene todo la capacidad de gestión que nosotros queremos. Por lo tanto, hay que saber con qué software trabajamos, en qué dimensión y tamaño de proyecto, y eso es algo que también en las clases, concretamente vamos a decir, en la teoría de diseño del modelo, lo podemos ver. El 6D, como os decía, que es quizá la materia que yo más trabajo en las clases de máster de ingeniería civil, ciclo del agua, etc., es básicamente la dimensión en la que trabajamos la eficiencia, ¿de acuerdo? Podemos estar trabajando en un proyecto de un túnel, vamos a diseñar en su interior todo el alumbrado, la iluminación, y podemos ver cuáles son los rendimientos lumínicos, la uniformidad, el factor de deslumbramiento que podemos tener, incluso la regulación día y noche en la entrada y la salida del túnel. No vamos a trabajar al mismo nivel de iluminación durante el día que durante la noche. Curiosamente, durante el día, nuestra retina está más preparada para trabajar con un nivel alto de iluminación,
Por lo tanto, al revés de lo que pudieran pensar, la iluminación en un túnel va en mayor intensidad durante el día y menor intensidad durante la noche. Pues estos son cosas que hay un gran número de procedimientos de la metodología BIM que gracias a su análisis de rendimiento nos dan este tipo de consejos. Es decir, hay modelos de túneles, hay modelos de plantas depuradoras de aguas, hay modelos de infinidad de documentación, porque es cierto que la metodología BIM en estos tiempos de código abierto y de software libre, etcétera, ha habido vamos a decir, una intención colectiva de querer informar o de querer aportar como decimos nosotros, a la comunidad BIM conocimiento y herramientas para poder trabajar. Entonces, bueno, en este caso, parte del conocimiento a nivel de 6D está en la eficiencia energética de los dispositivos de consumo eléctrico, ¿de acuerdo? Hay también 6D relacionado con el aislamiento térmico, 6D relacionado con la orientación, pero ya más pensado en edificación bioclimática, etc. Otro aspecto relativo al 7D es la gestión de la operación y el mantenimiento. Por ejemplo, la ocupación de los trenes en las vías que comparten mercancías con pasajeros, con talleres, etc. La metodología BIM también tiene esa particularidad y es que al tener digitalizados los slots de pasajeros, o sea, perdón, los slots de transporte con la ocupación en vía, etcétera, podemos estar trabajando tanto la ocupación de la vía como los activos que hay en esa infraestructura, por ejemplo, una estación de tren, como la seguridad, los costes de operación, mantenimiento, etcétera. Un tema interesante que en muchas ocasiones se habla del 7D es cómo compartir la información con una empresa que subcontratamos. Pensad que el cliente final, cuando hacemos un proyecto para ellos, quiere también tener información disponible para poder entregar a las subcontratas que vengan a hacer mantenimiento, limpieza, etc. Entonces, la metodología BIM con el modelo digital es bastante más sencillo aportar esa información dimensional, por dónde ha de transcurrir el personal de mantenimiento para acceder a un equipo, cuál es la zona de mantenimiento que tiene habilitada para trabajar, etc. El 6D y el 7D también nos ayudan a entregar un buen proyecto as-built o un buen proyecto, vamos a decir, así construido. Es decir, finalmente, ¿qué es lo que hemos entregado a nuestro cliente? Y un ejemplo sería el que veis aquí de este punto de iluminación dentro de un proyecto de obra civil de una urbanización de un municipio. El proyecto, como os decía, incorpora objetos y objetos de familias. Una familia podría ser la iluminación y un objeto sería este báculo con esta luminaria, con una lámpara interior, con un sistema de arranque y un control o sección por fusibles, etc. Esta información podría considerarse que es un elemento del asset, es un elemento del conjunto de equipos que forman esa infraestructura, en este caso la iluminación de una calle. Perfecto. Pues en el modelo digital, clicando sobre el objeto nos daría toda la información. Por ejemplo, yo imagino al personal de mantenimiento que va al modelo, le pregunta al técnico municipal qué lámparas tienen los puntos N encontrados en no sé qué calles, y entonces en un golpe de clic, o en varios, pero nada, estoy hablando en segundos, va a la luminaria, clica y dice, oye, pues es vapor de sodio de baja presión de 125 vatios. Vale, perfecto. O no, es una luminaria de tipo LED de 15 vatios. Entonces, es mucho más sencillo, más pensar que esa información solamente está en un lugar. El deliberable o el análisis, o sea, el modelo es único tanto para operación, mantenimiento, por lo tanto es difícil que alguien se equivoque a la hora de decidir
qué lámparas de la que hay que sustituir, etc. Digital Twin también, lógicamente, hemos de reportar información a diferentes plataformas. Es decir, una empresa que está operando, por ejemplo, una depuradora, necesita saber en su sistema de gestión cuáles son los niveles estratégicos a los que va a trabajar, el nivel táctico y el operacional. Y también, lógicamente, evaluarlos. Esto que os enseño aquí no es más que la explicación gráfica de cómo se compone en el lado izquierdo una jerarquía de prioridad y cómo los valores a nivel digital, digamos, aportan esas gráficas. Pensad que la línea roja es donde yo no debería llegar, es decir, el nivel operacional mínimo. El táctico es en el que yo me debo mover, es decir, si una carretera está pensada para ir a 120 y la velocidad mínima es 60, por decir algo, y las condiciones son favorables, pues yo tendré que estar a un mínimo de 60 y un máximo de 120, por poneros un ejemplo. Pues ese intervalo sería la línea verde y la línea roja. Nosotros tenemos que estar en el intervalo central, que es el nivel táctico. ¿Qué significa esto? Que en nuestro modelo digital podemos llegar a vincularlo con el sistema de adquisición de datos de la operación. En ocasiones se le llama BMS, que significa el Building Management Software, ¿de acuerdo? Que es el sistema o el software de gestión del edificio. También en el entorno industrial se le llama SCADA, que es sistemas de adquisición de datos, donde supervisamos la infraestructura y arrancamos, paramos equipos, vemos indicadores, etcétera. Por tanto, esta información puede ser vinculada al modelo BIM para el gemelo digital. Aquí da un error, no sé por qué no se carga el archivo. Bueno, claro, es que era un vídeo y seguramente por eso falle. Bueno, no hay ningún problema. Lo que quería explicaros, que ahora pues compartiré pantalla con algún modelo, es que el modelo BIM permite añadir links de objetos, o mejor dicho, links documentales a cualquier parte de nuestro modelo. Por lo tanto, si hacemos una revisión y vemos que hay indicios de oxidación, de pintura en mal estado, como en las fotos que veis ahí abajo, yo puedo vincular esas fotos o esos archivos o la documentación que crea oportuna al modelo, de tal forma que el modelo para mí sigue siendo un referente para operación y mantenimiento, el cual yo voy alimentando con información, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede con las redes o elementos que no vemos, es decir, el personal de operación y mantenimiento puede moverse con una tableta dentro de una infraestructura y ver debajo de una zona transitable dónde se encuentra el ducto donde posiblemente haya que hacer la inspección, es la zona de limpieza, es el punto de inspección de algún colector principal. Entonces, de nuevo, el modelo digital son nuestros ojos en aquellas zonas donde no llegamos a poder visualizar con medios, digamos, rápidos o inmediatos. Otro de los avances que se está hablando en estos últimos meses es lo relativo a la seguridad y al desplazamiento de los vehículos eléctricos dentro de la ciudad, a la conducción autónoma, etc. Seguro que habréis escuchado pues bueno, un poco cómo se espera la integración del vehículo eléctrico o algo que de forma individual ya empieza a hacer Tesla con sus vehículos, que intentan de alguna forma poder transitar por cualquier vía sin necesidad de ayuda del conductor. Esto, lógicamente, es un futuro que podría ser no muy lejano, pero las ciudades empiezan a bautizarse ya como Smart Cities antes de que lo sean. El despliegue de 5G o de tecnologías como Sigfox o Zigbee, etcétera, puede hacer que la ciudad albergue mayor instrumentación y dispositivos inteligentes como para darnos ese feedback de posición de vehículos, de estado de, pues por ejemplo, de lluvia, de
pavimento mojado, inundación, alta congestión de tráfico, alto contenido o concentración de contaminantes. Bueno, es toda una serie de aspectos que van encaminados hacia que la ciudad sea más inteligente, pero lógicamente no hay inteligencia sin información y lo que de alguna forma la metodología BIM puede aportar al entorno de la Smart City es la integración del modelo digital, como ya veis con Google Street View y con plataformas que ya han digitalizado una cantidad brutal de espacio público, la cual, pues bueno, con la dotación de esa instrumentación nos puede servir como de banco de trabajo y de desarrollo de aplicaciones para hacer la vida más fácil, más segura y más sostenible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también el IoT, el Internet of Things, relacionado con la ciudad y la metodología BIM es otro aspecto que trabajamos. Hablando de la metodología BIM y de las dimensiones, antes os hablaba del 3D, 4D, 5D a nivel de proyecto. El 6D en obra es fundamental para acabar de validar qué materiales hemos introducido, qué elementos hemos introducido, y el 7D para operación. Esto que os enseño son modelos digitales, los cuales han sido de izquierda a derecha, digamos, primero escaneados en 3D, luego los hemos digitalizado y luego sobre ellos hemos desarrollado herramientas para poder trabajar con, vamos a decir, con plataformas de mantenimiento basadas en web, ¿de acuerdo? Cada vez más las aplicaciones dejan de estar instaladas en las computadoras y pasan más a estar alojadas en hosting en la nube, es decir, en cloud. Por lo tanto, nos encontramos también que nuestros clientes cada vez más quieren trabajar con WebShare, trabajar con el BIM Collab, con diferentes plataformas que están 100% trabajando en base web. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones tienen un ordenador en la oficina, otro en su casa, una tableta cuando están viajando y quieren conectarse en cualquier momento a la infraestructura. Pues esto también es algo que en la digitalización de infraestructuras hay que entender que cuanto más cercanos estemos al nivel digital, más necesario va a ser que trabajemos en base cloud, ¿de acuerdo? Más ejemplos de digitalización. Esto pertenece a un proyecto, una desaladora, el cual el cliente tenía la infraestructura construida, se escaneó en 3D con una tecnología que es un láser scan de la empresa Faro y a través del Point Sense y del WebShare de Faro se desarrolló el proyecto conjuntamente con la herramienta Revit, MEP en este caso, que es el de instalaciones mecánicas, y se le entregó al cliente su infraestructura digitalizada para que él pudiera distribuir este proyecto en 3D y las empresas pudieran realizar su propuesta de ampliación de la desaladora. En este caso, ellos tenían una ingeniería propia, nos pidieron hacer el modelo, les entregamos un modelo digital y a partir de aquí ellos fueron armando la cuarta línea y posteriormente la quinta línea de la desaladora. Había espacio de reserva, pero los planos que tenían del as-built, el así construido final, no coincidían con la realidad. Y por eso os digo que lamentablemente entre la construcción de una infraestructura y la entrega de esa obra siempre hay una pérdida muy grande de información. Este es un ejemplo de lo que os decía antes, del web-based para operación y mantenimiento. En este caso, una aplicación que en los modelos de operación y mantenimiento que hablamos en el máster de ingeniería civil, el ciclo del agua, etcétera, hablamos de una programación ad hoc a una infraestructura. En este caso es una planta de tratamiento de residuos urbanos y es una herramienta hecha con C#, que es un lenguaje de programación que no es extremadamente complejo, pero a través de la metodología BIM es bastante más sencillo. Entonces lo que se hace es a cada elemento
por ejemplo, un tornillo de elevación de sólidos, se le da una serie de características eléctricas, mecánicas, el despiece, etcétera, para que el operador pueda indicar si hay una avería, en qué elemento está, qué código tiene, cuál es el manual de las piezas de recambio o de reposición de ese equipo, etcétera. Estos modelos, lógicamente, el gran parte de las clases siempre hacemos un corte, digamos, de la presentación y compartimos pantalla para enseñar mayor dinamización. Es cierto que sobre un PowerPoint a veces las cosas se ven un poco estáticas, pero bueno, ahora os puse enseñar algún modelo. Y eso es un poco la integración del modelo BIM, el formato POVIE, que es el formato de cómo se estructura la información. Pues lógicamente estos son tablas de contenidos, etcétera. El archivo de traspaso de intercambio interoperable, que el estándar más reconocido ahora es el IFC, es como decir que es un archivo .jpg o .doc, pues el .ifc es uno de los archivos de interoperabilidad que más se trabaja en BIM. Y lógicamente este archivo IFC, a través de cualquier plataforma de operación y mantenimiento como UBIM, IBM Máximo, Service One, AM Service o SAP, pues conseguimos que el proyecto se integre dentro de la misma base de datos. Aquí lo que os enseño a la derecha es una forma de organizar la estructura de datos en un servidor. También se explica en una parte, digamos, de la formación cómo y de qué manera se debe desarrollar. No me gustaría que os quedéis con la idea de que estamos hablando de programación. Realmente estamos hablando de arquitectura, ingeniería, industrial, civil y sanitaria, etcétera, desde el punto de vista de herramientas y cómo funciona la parte trasera, digamos, de esa herramienta. Porque nosotros podemos ver en un modelo 3D mucha información, pero hemos de saber que detrás de esa información hay bases de datos y hay archivos que son interoperables con otras plataformas y es ahí donde ganamos competencias en el entorno BIM. Y también esta transparencia, bueno, de alguna forma la heredo de otra presentación que hice en la cual hablaba de un ejemplo de, vamos a decir, herramientas en código abierto, como el OpenDrive, OpenCRG, escenario que sirven para el análisis pues bueno, de circulación en carreteras, el análisis de tráfico en el diseño de urbanización de ciudades, de reurbanización o de planes de ordenación municipal, etcétera. También basado en esas tecnologías. Y ahora detengo y comparto pantalla para enseñaros algún modelo. Vale. ¿Veis ya pantalla? Entiendo que... Vale. Pues fijaros, este modelo tiene cerca de 1 GB. Antes, cuando comentabais que se cortaba el audio y tal, pensad que en las redes, un aspecto que yo no conocía y me lo explicó no hace mucho tiempo un experto en gestión de tránsito en redes a través del COVID, la señal de audio va en segundo plano porque primero va la señal de vídeo. Es decir, todas las empresas de telecomunicaciones priorizaron la imagen antes del audio. Curiosamente, Internet trabaja primero por el audio, o sea, primero por el vídeo y luego por el audio. Es capaz también, de alguna forma, pues de reducir la resolución de la imagen que vemos para que entre el audio. Pero bueno, en cualquier caso, me pasa en muchas ocasiones cuando ha habido algún problema de audio que no ha pasado con el vídeo. Por lo tanto, vamos a aprovechar lo que nos digan las tecnologías. Esto es una planta de residuos, la cual no hace mucho tiempo ganó un premio y se desarrolló 100% en metodología BIM. Pero no solamente la arquitectura, sino que también se desarrolló
el contenido a nivel de equipos. Ahora quiero enseñaros el interior de la planta. ¿Veis? Todo esto es una planta formada por toda una serie de equipos de tratamiento de residuos. ¿De acuerdo? Entonces, esta planta, cuando se diseña, lógicamente se diseña pensando en los elementos, pensando en la planificación y en el coste. Ahora he puesto en marcha el 4D, que sería la planificación. Aquí vemos lo que tendríamos en el project, todas las actividades de nuestro proyecto. Reconoceréis perfectamente que esto es el Microsoft Project de Office, el cual lo hemos integrado con nuestra infraestructura. Y mientras va avanzando el timeliner, nosotros podemos seguir moviendo el modelo. Lo que aparece en verde son las siguientes actividades. Cuando ya se pone en opaco, es que teóricamente ya se han realizado. Y podríamos decir que haciendo el stop en el 5 de noviembre de 2018, la obra debería estar a este nivel de construcción. Por ejemplo, no se ha acabado todavía la fachada de integración paisajística formada por las chapas de colores. Falta gran parte del montaje electromecánico. Tenemos la obra civil de muros, estructuras metálicas. Y ahora, si vamos a dar al play, empezaremos a ver cómo ya empiezan a verse en color verde equipos, como estas cintas de transporte, equipos que ya se van incorporando al modelo. Esto es un proyecto en fase de proyecto básico. Es decir, imaginaros pasar del proyecto básico al ejecutivo, lo rápido que puede llegar a ser. Porque realmente, una vez tenemos claros los volúmenes y empezamos a incorporar esos volúmenes, a incorporar equipos, etcétera, este archivo, por ejemplo, IFC, se lo podríamos dar a un estructurista y que él eligiera, por ejemplo, partes de la estructura. Vamos al botón derecho, ocultar, y podría quedarse solamente con cada uno de estos elementos estructurales y hacer el cálculo de las uniones. Perfecto. La ingeniería concurrente, es decir, donde todas las disciplinas trabajan a la vez, es esto. Es decir, es un modelo en el cual está tanto la información eléctrica, mecánica, hidráulica, tal cual vemos aquí. Otro ejemplo que os pongo es y este es uno de los modelos que tengo y generalmente suelo compartir, porque bueno, es interesante el concepto de planta, en este caso donde hay gran parte de la infraestructura enterrada, porque es una depuradora que hay muchísima cimentación, muchos tubos, pozos, cámaras, etcétera. Y luego en superficie tenemos también pues, un importante número de equipos, de tuberías, edificios ventilados con sus rejas, tableros eléctricos de potencia, de control. Incluso diría, si no me equivoco, que... Exacto, sí, sí. Hay pluviales, salidas de evacuación de humos. Bueno, es un modelo que de alguna forma también empleamos para un poco verle las tripas, ver cuál es el interior a nivel de base de datos, etc. Y bueno, hasta ahí quería hacer la presentación.